Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Cómo están hoy? Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes. Y bueno, como ya vieron en el título, hoy vamos a sumergirnos en algo que, wow, va a ser impactante. Ya lo dice el título, Afra en shock. La reacción que lo cambiará todo al ver a Mert y el bebé. ¡Ay, Dios mío! No saben la cantidad de comentarios, mensajes y expectativas que ha generado este momento. Y la verdad, con razón. Porque lo que está por pasar, bueno, prepárense porque va a ser un antes y un después en la historia. Un vuelco total. Para los que son nuevos en el canal, les doy la bienvenida más calurosa. Me encanta tenerlos por aquí. En este canal exploramos a fondo nuestras series favoritas, desmenuzamos cada detalle, analizamos los personajes y sobre todo disfrutamos juntos de la emoción del drama. Y para los que ya son parte de esta familia, gracias por su apoyo constante. Ustedes saben que en este canal amamos el drama, la intriga, las historias que nos hacen vibrar, que nos hacen reír, llorar y sobre todo pensar. Y bueno, esta serie es oro puro. Cada semana nos tiene al borde del asiento. La trama se complica, los secretos se revelan, y cada personaje es un mundo por descubrir. Así que si aún no lo han hecho, suscríbanse. No se pierdan ni un solo vídeo porque cada semana traemos nuevas teorías, análisis, spoilers, entrevistas exclusivas y por supuesto mucho chisme. Ya saben, activen la campanita para que no se pierdan ninguna notificación. No se van a arrepentir. Van a ser los primeros en enterarse de todo. Prepárense para sumergirse en este universo. Bueno, ahora sí entremos en materia. Afra. 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 ¿Qué podemos decir de este personaje que nos tiene con el corazón en un puño? Hemos visto a Afra sufrir, hemos visto su fortaleza, hemos visto su fragilidad, y hemos sido testigos de cómo ha luchado por sus ideales, por sus sentimientos y sobre todo, por su amor hacia Mert. Ella es una mujer de armas tomar, con un espíritu indomable. Pero, ay, amigos. La vida le ha dado unos golpes muy fuertes. La traición, el engaño, la pérdida, todo ha sido demasiado para ella. Hemos visto cómo ha tenido que lidiar con las mentiras, con las manipulaciones, con los secretos que han ido minando su confianza. Y ahora, después de todo lo que ha pasado, de tantas idas y venidas, de tantas peleas y reconciliaciones, de tantas promesas rotas y sueños truncados, llega este momento del encuentro con Mert y el bebé. Un momento que definirá su futuro y que pondrá a prueba toda su entereza. La escena, por lo que se ha filtrado y por lo que hemos visto en los avances, va a ser desgarradora. Se espera que sea un torbellino de emociones, un crisol de sentimientos encontrados. Imagínense la situación, Afra con la esperanza de un futuro con Mert, de recuperar lo que alguna vez tuvieron, de reconstruir lo que creía roto, se encuentra con esto. Con Mert aparentemente feliz, con un bebé en brazos. La imagen de la familia perfecta, con el hombre que ama y un hijo. ¿Cómo reaccionaría cualquiera de nosotros ante esa escena? La sorpresa, el shock, la decepción, la incredulidad, la confusión, el dolor, todo se va a mezclar. Una explosión de emociones que la dejará vulnerable. Y estoy segura de que el equipo de producción hizo un trabajo increíble para plasmar esta escena. Los actores, las expresiones, la música, la iluminación, todo va a ser perfecto para que nos sintamos justo como Afra. Para que nos sintamos en su piel, para que sintamos su dolor, para que nos identifiquemos con su sufrimiento. Ahora, vamos a analizar las posibles reacciones de Afra. ¿Qué podría pasar por su mente en ese instante? ¿Qué sensaciones la invadirán? ¿Cómo reaccionará su cuerpo? Bueno, primero, el shock. El impacto de la situación. Ver a Mert con un bebé, debe ser algo que desestabiliza por completo, que la saca de su eje, que le hace cuestionar todo lo que creía saber. El shock es la primera defensa del cuerpo, la primera reacción ante una situación inesperada, dolorosa, impactante. Seguramente en un primer momento, la incredulidad la invada. ¿Es real? ¿Es una pesadilla? ¿Es una alucinación? ¿Qué está pasando? Su cerebro intentará procesar la información, intentará encontrar una explicación lógica a lo que está viendo. Y después, la confusión. ¿Por qué Mert no le dijo nada? ¿Por qué no le contó sobre el bebé? ¿Por qué la hizo creer que había una oportunidad para ellos?
¿Por qué la ilusionó? La confusión la sumirá en un mar de preguntas sin respuesta. Se preguntará si todo lo que vivió con Mert fue una mentira, si sus sentimientos fueron correspondidos, si realmente fue amada. Luego la tristeza. La decepción. El dolor de ver que posiblemente ese amor que ella sentía por Mert ya no es correspondido. Que hay otra persona en su vida, un bebé. Y que tal vez ella ya no tiene lugar en ese futuro. El dolor de la pérdida, de la esperanza rota, de los sueños truncados, la invadirá. Sentirá que su corazón se rompe. En 1000 pedazos. Se sentirá traicionada, engañada, humillada. Uf. Imagínense. Es terrible. Será un momento de vulnerabilidad, de fragilidad, de soledad. Un momento en el que se cuestionará todo lo que creía saber sobre el amor, sobre la confianza, sobre la felicidad. Será un momento en el que sentirá que ha perdido todo. Pero como conocemos a Afra, no creo que se quede solo en la tristeza. Ella es una mujer fuerte, valiente, con carácter. Una guerrera que ha superado muchas adversidades. Así que seguramente después de la primera impresión, vendrá la rabia. La frustración. La ira por haber sido engañada, por haber sido lastimada una vez más. La ira es una emoción poderosa, que puede dar fuerza, pero también puede ser destructiva. Puede que le reclame a Mert, que le exija explicaciones. Puede que lo enfrente, que lo acuse, que lo culpe. Puede que quiera saber por qué le hizo esto, por qué le mintió, por qué le rompió el corazón. O puede que se quede callada, procesando todo en silencio, acumulando resentimiento. La rabia puede ser una olla a presión, que puede explotar en cualquier momento. Y puede que ese estallido tenga consecuencias impredecibles. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Qué hará Afra después de reaccionar? ¿Cómo va a afrontar esta situación? ¿Decidirá alejarse definitivamente de Mert? ¿Buscará venganza? ¿O intentará, de alguna manera, aceptar la situación y seguir adelante? ¿Será capaz de perdonar? ¿Será capaz de olvidar? ¡Ay, Dios mío! ¡Cuántas posibilidades! Cada decisión que tome Afra tendrá consecuencias, no solo para ella, sino también para Mert, para el bebé, y para todos los que la rodean. Una de las teorías que más se está comentando en redes sociales es que Afra, al ver al bebé, sienta algo, no sé, como una conexión. Quizá un cariño instintivo. Tal vez la idea de que a pesar de todo, Mert es el padre y ese niño, de alguna manera, es parte de él. Esto podría cambiarlo todo. Podría hacer que Afra, por el bien del bebé, decida acercarse a Mert, pero, ¡ay! Aquí viene el drama. Aquí viene el conflicto. Imaginen la tensión que se generaría entre Afra, Mert y la madre del bebé. Los celos, la competencia, las luchas de poder. Sería explosivo. Afra dividida entre sus sentimientos por Mert, su posible afecto por el bebé, y la hostilidad de la madre del niño. Un triángulo amoroso con consecuencias impredecibles. Y por otro lado, Afra tratando de ser fuerte, de mantener la compostura, de no dejarse llevar por sus sentimientos. Un torbellino de emociones. Un choque de personalidades, un enfrentamiento de voluntades. Otra teoría que también tiene muchos seguidores, es que Afra, al enterarse de la verdad sobre el bebé y la relación de Mert con su madre, decida luchar con uñas y dientes por Mert. Que vea en esta situación una oportunidad para demostrar su amor, para recuperar lo que le pertenece. Que considere que Mert es el amor de su vida, y que no está dispuesta a renunciar a él. Esta opción, sinceramente, me parece la más arriesgada. ¿Por qué? ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar Afra? ¿Qué sería capaz de hacer para estar con Mert? ¿Sería capaz de lastimar a otros? ¿Sería capaz de destruir a la familia que Mert ha construido? ¿Sería capaz de poner en riesgo el bienestar del bebé? Uf. Eso sí que sería un giro inesperado. Afra, convertida en una antagonista, dispuesta a todo por conseguir lo que quiere. Una lucha despiadada, sin importar las consecuencias. Además, no podemos olvidar el factor familia. ¿Cómo reaccionará la familia de Afra ante esta situación? ¿La apoyarán? ¿La aconsejarán? ¿O intentarán, de alguna manera, alejarla de Mert? La influencia de la familia siempre es importante en estas historias.
Y seguro sus consejos, sus opiniones, van a tener un peso muy grande en las decisiones de Afra. ¿Se pondrán de su lado? ¿La ayudarán a salir adelante? ¿O intentarán que se aleje de Mert para siempre? ¿Qué papel jugará la madre de Afra? ¿Qué papel jugarán sus hermanos? La familia es el pilar fundamental de Afra, y sus decisiones estarán influenciadas por el apoyo o la oposición de sus seres queridos. Y por último, no podemos dejar de lado las posibles consecuencias de esta reacción. ¿Qué cambios sufrirá la relación de Afra y Mert? ¿Cómo afectará esta situación a la dinámica de los personajes? ¿Habrá reconciliación? ¿O será el final definitivo de su historia de amor? ¿Será el principio de una nueva etapa en la vida de Afra? ¿Conseguirá rehacer su vida, encontrar la felicidad, el amor y la paz que tanto anhela? ¿O quedará marcada para siempre por esta experiencia? El misterio es absoluto. El destino de Afra está en juego. ¿Qué pasará con la madre del bebé? ¿Será una aliada o una enemiga? ¿Intentará separarlos? ¿O se verá superada por la situación? El papel de la madre del bebé será fundamental para el desarrollo de la trama. ¿Qué papel jugará el bebé? ¿Un elemento de unión? ¿Un obstáculo más? ¿Cómo influirá en las decisiones de Mert y Afra? Las relaciones entre los personajes se verán alteradas. Se crearán nuevas alianzas, se romperán otras. La trama se complejizará y cada personaje tendrá que tomar decisiones que afectarán el curso de la historia. Bueno, mis queridos amigos, hasta aquí mis análisis y especulaciones sobre la impactante reacción de Afra. Como siempre, estoy muy emocionada de ver el resultado en la serie. Ya falta muy poco. Y estoy segura de que no nos va a decepcionar. Cada capítulo es una montaña rusa de emociones. Las actuaciones son impecables, la dirección es magistral, y la trama te atrapa desde el primer momento. La serie nos ha regalado momentos inolvidables. Hemos reído, hemos llorado, nos hemos emocionado. Y estamos ansiosos por saber qué pasará. Las teorías se multiplican, las especulaciones se desatan. Estamos todos en la expectativa. Ahora, para resumir un poco, hemos hablado sobre las posibles reacciones de Afra al ver a Mert y el bebé. Hemos analizado el shock, la tristeza, la rabia, la confusión. Y hemos explorado algunas teorías sobre el futuro de la relación. ¿Afra luchará por Mert? ¿Lo dejará ir? ¿Cómo influirán la familia y los acontecimientos en su destino? Muchas preguntas. Y muy pocas respuestas. El misterio es la clave del éxito de la serie. El suspense, la intriga, el deseo de saber qué pasará en el próximo episodio. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Me encanta compartir estas locuras con ustedes. Me encanta hablar de series, de personajes, de tramas. Me encanta debatir, especular, imaginar. Gracias de verdad por estar siempre ahí, por su apoyo incondicional, por sus comentarios, por sus teorías, por hacerme compañía en este viaje. Son lo máximo. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Su participación es fundamental, sus opiniones son valiosas y su entusiasmo es contagioso. Son la mejor comunidad de fans. Juntos hacemos de este canal un espacio divertido, entretenido y enriquecedor. Y como siempre, no se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué opinan ustedes. ¿Cómo creen que reaccionará Afra? ¿Qué esperan que pase? ¿Qué teorías tienen? ¿Qué predicciones se atreven a hacer? ¿Qué emociones les produce esta situación? Compartan sus teorías, sus ideas, sus predicciones. Me encanta leerlos. Me gusta saber qué piensan, qué sienten, qué esperan. Me encanta que participen. Y por supuesto, si les gustó el vídeo, denle like. Compartan con sus amigos, con sus conocidos, con todos los amantes del drama. Compartan la emoción, la intriga, el suspenso. Compartan este canal con todos los que disfrutan de las buenas historias. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Únanse a esta gran familia. Y sobre todo, activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el próximo. Un besote enorme. Y hasta la próxima. Chao, chao. Hasta la próxima aventura.
Prepárense para lo que viene. La emoción está garantizada. No se pierdan el próximo episodio. Va a ser épico. Hasta la próxima, amigos. Y recuerden, la vida es un drama.